Dímelo, Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Dímelo, Kiko. Hoy vamos a hablar un poquito de las apuestas deportivas en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 22 del Lex Deportiva Podcast. Aquí con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y tu servidor, Daniel Enrique Matos Meléndez. Hoy tenemos como siempre un episodio interesantísimo y acorde con lo que está pasando a última hora. Como sabemos, ahora en las elecciones pasadas, 3 estados legalizaron las apuestas deportivas oficialmente. Estos estados fueron Maryland, Luisiana y Dakota del Sur. Estos se unen a una larga lista de estados que han hecho lo mismo como consecuencia de un caso en el 2018 llamado Murphy vs. NCAA, que básicamente declaró inconstitucional una ley del 1992 llamada el Professional and Amateur Sports Protection Act, que básicamente le dictaba a los estados que tenían que prohibir o mantener las prohibiciones de apuestas deportivas. El Tribunal Supremo encontró que esto iba en contra de la 10ª enmienda y lo declaró inconstitucional, derogando la ley y abriendo paso a que cada estado pues regule a su manera el mundo de las apuestas deportivas. Habiendo dicho eso, en Puerto Rico, desde el 2019. Bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico, al igual que en todos los estados de Estados Unidos, cuando se deroga la ley a través de Murphy, le da el poder a cada estado para hacer básicamente sus reglas del juego. En Puerto Rico, bajo la ley 81 del 2019, se crea la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, donde entre otras cosas, otros poderes que se le otorga a la comisión, se les da para que rijan entonces todo lo que es el sport betting. Actualmente se está haciendo un reglamento que se va a aprobar. Ya está el borrador, básicamente. Sí, ya hay un esqueleto y está bastante adelantado el proceso del reglamento. Ese reglamento, obviamente, es lo que rige todo lo que es sport betting. Conforme a cómo está la ley hoy día, va a regir todo lo que es sport betting, juegos al azar y daily fantasy sports. Tenemos que ver si eventualmente se va a hacer de esa manera. Pero en efecto sí, lo importante aquí es que en Puerto Rico está a la vanguardia, se está trabajando ya, se ha analizado cómo es que funciona en diferentes estados. Obviamente hubo vistas públicas en agosto y varias entidades han enviado ponencias. Sí, obviamente esto tiene un interés público masivo que trasciende el deporte. Por eso es que uno ve, si tú te fijas en la comisión de juegos, tiene una junta que es de 7 miembros, de memoria no me sé los 7, pero 5 son de agencias gubernamentales y 2 entonces son nombrados por ahí está Turismo, DRD, AMSCA, que es de la salud mental, claro. Desarrollo económico, y me falta uno. Además de eso hay un director ejecutivo que es el licenciado José Maimó, que tiene experiencia porque trabaja con la agencia hípica. Todo lo que es la agencia hípica y juegos al azar, básicamente antes pasaron mucho de eso estaba en la compañía de turismo. Juegos al azar, obviamente, por todo lo que es casino, etcétera. Todo eso pasa ahora y está conglomerado en la Comisión de Juegos del Gobierno. Y yo creo que este tema ahora pues habrá que esperar a que el reglamento se apruebe para poder entonces hablar propiamente de cómo se va
pues a regular la industria y qué va a conllevar qué va a conllevar esa regulación y el desarrollo de la industria aquí en Puerto Rico, que pues tenemos una historia rica en apuestas deportivas, tanto en hipismo como en las peleas de gallo, así que veremos a ver cómo se adapta algo interesante el país a esta industria nueva. Que ahora que tú mencionas lo de los gallos, esta ley se fue creando contemporánea con todo el problema y la controversia legal de la legalidad que habían en las galleras. La prohibición federal de las peleas de gallo. Correcto, sí, pero que entra en vigor aquí en Puerto Rico que veremos que es muy parecido a lo que sucede también con las apuestas deportivas, porque tiene todo que ver también con la 10ª enmienda y cómo el gobierno federal puede establecer una política pública, pero no pueden obligar a los estados a cumplirla. Y eso sucede pues tanto en casos de la gallera, que aquí se aprobó una ley posterior a la ley federal autorizando y extendiendo la vigencia de las licencias de las galleras. El argumento del Estado aquí en este caso es que el gobierno federal solamente puede regular aquellas cosas que pasan en el comercio interestatal y que las galleras, en el argumento que hace el Estado, y podemos argumentar aquí mil cosas al contrario, pero el argumento del gobierno de Puerto Rico en este caso es que las galleras son un negocio puramente estatal que no cruza fronteras de Puerto Rico. Y por eso es que, a pesar de que hay una ley federal que dice que no se puede apostar, pero que no se puede hacer pelas de gallo, en Puerto Rico hay una ley que permite que las pelas de gallo y la gallera estén abiertas. Y probablemente, las intervenciones que hemos visto, las galleras han sido por el gobierno federal. Pues porque pues me imagino que, como dice Gilberto, tendrá un aspecto de comercio interestatal que los hizo hacer. El gobierno federal sí puede, si lo prohíbe, entra el que sería el FBI, pero el gobierno estatal no está obligado, y por eso la policía estatal no está obligada a intervenir. Así que nada, para el gobierno federal son muchos recursos que tiene que invertir para poder seguir y llevar estos casos, así que por eso son tan poquitos. Lo que quería decir es que, como esto pasa contemporáneo, el gobierno, tratando de llegar o incentivar a las galleras y que el negocio de las galleras no se viera tan afectado, le da un incentivo a las galleras, que es parte del reglamento. No recuerdo si está en el reglamento, está en la ley, no está muy claro dónde es que está, cómo es que se especifica, por cierto, donde hay unos incentivos contributivos o no tienen que pagar unos fees por entonces si la gallera, en vez de dedicarse al deporte gallístico, lo que hacen es crear estos sport betting centers. Idealmente a la par, o sea, lo que la ley en su exposición de motivos habla de incentivar el negocio de las galleras, el negocio, o sea, de las agencias hípicas y el negocio de los casinos. Y de esta forma lo hace pues promocionando que estas agencias que ya han sido reguladas por el gobierno también empiecen a hacer apuestas en el deporte. Lo que se busca aquí es que estas entidades pues no solo se enfoquen en un aspecto, en este caso galleras, el hipismo o los casinos, sino que se expandan y que hagan que la sports wagering o las apuestas deportivas crezcan en Puerto Rico, porque lo que se busca es que las apuestas en deporte se expandan a través de todo Puerto Rico y se conviertan en un negocio, pues, vamos a decir, principal en la isla. No, definitivamente esto es un tema que después podremos darle más profundidad en episodios posteriores. Este tema de las apuestas deportivas es bien amplio y quisiéramos esperar a que ya esté aprobado por lo menos el reglamento para poder discutir con más. Aunque tenemos unos borradores, nos gustaría que ya sea oficial para poder discutir con seriedad y detalle lo que el marco regulatorio, porque esto definitivamente es una industria gigantesca. Alrededor de 1.6 billones de personas en el mundo apuestan por lo menos una vez al año. Previo al caso de Murphy, estas apuestas eran en New Jersey o en Nevada. Correcto, y lo que nos lleva, las apuestas deportivas, antes de la ley que las prohíbe, que le vamos a llamar el PASPA,
del 1992, ya muchos estados, la mayoría de los estados, tenían algún tipo de prohibición para las apuestas deportivas. Cuando se legisla para el PASPA en el 92, se le permite a ciertos estados mantener, que ya se beneficiaban de una industria, pues, tú sabes, un poco más desarrollada de apuestas deportivas, pues que las mantuvieran. Entre ellos estuvo Nevada, tengo por aquí, Nevada, Delaware, Oregon y Montana. Se conocía como el Grandfather Clause. Y se le dio a New Jersey la oportunidad de que desarrollaran solo en Atlantic City. Bueno, no es que se le dio la oportunidad específicamente a New Jersey a través de Atlantic City. Crearon una ventana para que cualquier país, pero era para cualquier estado, pero era específicamente para que New Jersey no se quedara en el gate, básicamente. Correcto. Y nada, New Jersey no, en ese momento, no aprovechó, pues sí, la oportunidad de hacerlo legal, y en ese momento no se beneficiaron de ese loophole de la ley. Eso lo lleva más adelante, en el 2012, creo que es la primera vez que New Jersey aprueba, hay una enmienda constitucional, para permitir que se legisle sobre las apuestas deportivas. Luego de esa enmienda, llevan a cabo, legislan, aprueban legalizar las apuestas deportivas en el estado de Nueva Jersey, y ahí demanda el NCAA, NBA, NHL, NFL y MLB. Demandan todas a la vez. Diciendo que pues esa legislación iba en contra de la legislación federal, que es el PASPA. Ese caso se decide, llegó hasta apelaciones. El Supremo no lo quiso ver y básicamente declararon que sí, en ese caso específico iba en contra de la ley federal. Lo interesante ahí es como uno ve que especialmente las ligas han cambiado su manera de pensar, su manera de ver el negocio, de que había un miedo sobre principios éticos, moralidad y la limpieza del juego a través de cómo podía haberse afectado con apuestas, que es una realidad que se vive a diario, especialmente en ligas pequeñas, versus ahora que uno ve cómo son las ligas las que están llegando a acuerdos promocionales con compañías como DraftKings, ¿cuál es el otro? El otro grande. Bueno, tienen ahora la NBA, tiene un acuerdo con MGM. No, ahora, eso no es lo otro que iba. Estas compañías son públicas y están siendo dueños de equipos. Que es uno de los problemas grandes que hay en la MLB. Los que son los dueños de los Detroit Tigers son los dueños de los casinos más grandes en el estado. Creo que uno de los owners de los Rockets, si mal no recuerdo, tiene participación gigantesca en unos casinos en New Jersey. Y en la NBA también hay definitivamente, ya vamos quizá a discutir un poquito más adelante cómo se están ya beneficiando o adaptándose, porque como vemos, ya aquí en el 2012 por primera vez vemos que las ligas obviamente están en contra de esto. Primero ellos argumentan que va en contra de la honestidad del juego, que etcétera. Y así que, ¿qué pasa? Luego de que se confirma la decisión diciendo que la ley de New Jersey iba en contra de la ley federal y la derrogan, en el 2014 el estado de New Jersey vuelve y legisla, tomando en cuenta más o menos lo que se había decidido en el caso anterior, le hace unos cambios
que los apostadores fueran mayores de 21 años, que no apostaran en eventos deportivos que sean de colegiales o universitarios dentro del estado, etcétera. Sin embargo, una vez aprobada la ley, ¿qué pasa? Nuevamente demanda los mismos en NCAA, MLB, las 4 grandes ligas, por las mismas razones que el 2012, básicamente que estaban violando el PASPA. Sin embargo, en esta vez luego llegó al tercer circuito nuevamente y al final llegó al Supremo. El Supremo decidió a favor de New Jersey, porque el argumento de New Jersey, como hablamos ahorita, era que el PASPA, como estaba escrito, violaba la doctrina de anti-commandeering de la 10ª enmienda. Básicamente, esta doctrina establece, la 10ª enmienda establece que los estados tienen una soberanía estatal aparte de la soberanía federal, y eso les da una potestad para que el gobierno federal no puede darle órdenes a los estados a que cumplan con política pública que pueda ser federal, como hablamos anteriormente. Así que el Tribunal Supremo de Estados Unidos encontró que, en efecto, en vez de estar violando la ley federal, esa ley federal era inconstitucional y por lo tanto la derogó, abriendo así el campo a que todos los estados pudieran regular de su propia manera en las apuestas deportivas. En palabras sencillas, la 10ª enmienda lo que hace es que dice que el gobierno federal no puede legislar lo que pasa dentro de un estado si no tiene que ver con el comercio interestatal. En este caso, el PASPA legislaba lo que pasaba dentro de los estados sin tomar en cuenta el comercio interestatal. No era importante el comercio interestatal, por lo que violentaba entonces la 10ª enmienda y no era constitucional. Lo que pasa es que también el problema es que el gobierno federal puede crear legislación dirigida a controlar la actividad de los individuos, los ciudadanos directamente. El lenguaje del PASPA, aunque tenía algunas secciones que se iban dirigidas al individuo, la sección principal, que era la prohibición para que los estados pudieran aprobar leyes a favor de las apuestas deportivas, en sí era una orden del gobierno federal a los estados y no a los individuos. Si bien eso es cierto, también es cierto que el gobierno federal pudiera, si lo hiciera el Congreso, ocupar el campo completamente y que sea de dominio federal y jurisdicción federal. Pero para eso tendrían que ocupar el campo completamente, cosa que el Congreso no ha hecho. Por lo que ahora, en el momento, el día de hoy, las apuestas deportivas a nivel federal no hay ningún tipo de prohibición ni regulación a nivel federal, que eso también es importante porque, como vimos, las ligas están bien preocupadas, ¿verdad?, por la honestidad del juego, pero rápido se han adaptado y están buscando, entre otras cosas, que el Congreso legisle sobre el tema a nivel federal y que les asigne un % que ellos le llaman una cuota de integridad, integrity fee, a las ligas de todas las apuestas que se hagan por los juegos de dichas ligas. Ellos basan este argumento en que pues, van a tener que invertir más ahora en seguridad, van a tener que invertir para más transparencia, también están utilizando ¿verdad?, la liga y los jugadores como base para esas apuestas y ganar dinero. Así que eso es lo que argumentan con el gobierno federal. Pero al otro lado también ya la NBA, la NFL están llegando a acuerdos. La NFL tiene acuerdos con Caesars Entertainment, la NBA con MGM, tienen Sports Radar también está por ahí creando acuerdos tanto de auspicio, que son bien comunes en el resto del mundo, especialmente en Europa en el fútbol, como de intercambio de data, que yo creo también es bien importante, que ahora con esto de las apuestas en internet y la capacidad de que los estados puedan crear mecanismos que tú puedas apostar, hacer lo que se conocen como microapuestas y apostar en distintas etapas del juego,
Eso también, esa data, la data directamente de las ligas a las casas de apuestas, esos acuerdos hacen que esa data sea más confiable, sea transparente, pues le crea una confianza al que va a apostar. Y dicho todo esto, ahora tratando de hacer un análisis, ya esto lleva unos añitos, se está viendo el resultado, se han visto cosas buenas, se han visto cosas malas. ¿Tú entiendes que el sport betting es algo beneficioso o detrimental para el juego, digamos en Estados Unidos, en las ligas grandes? Mira, yo creo que va a generarle mucho dinero, especialmente a las ligas grandes, la apuesta deportiva, las apuestas en sí. Todos sabemos que tienen un elemento de adicción. Hay programas para manejar las adicciones a apuestas deportivas, hay apuestas en general, hay jugadores anónimos, similar a Alcohólicos Anónimos. Y o sea que desde ese punto de vista, pues sí hay un issue social que hay que trabajar, pero es como si prohibiéramos el alcohol, como si prohibiéramos, o sea, hay que educar para poder, ¿verdad? Mantener una industria lo más limpia y transparente posible y que las personas responsablemente puedan tomar las decisiones libres de hacer lo que quieran y si quieren apostar su dinero, especialmente en deportes que quizás es un tipo de apuesta que tú, si tienes un conocimiento, pues tienes una ventaja sobre una apuesta completamente aleatoria. Así que eso también le añade un degree del conocimiento que pudiera ayudar a influenciar en las apuestas. Así que yo creo que eso combinado con el potencial no solo de las ligas grandes, sino de las ligas, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, de las ligas profesionales aquí, que quizás no son tan grandes, obviamente no son tan grandes como las ligas de Estados Unidos, pero tienen su fanaticada, están en distintos pueblos y pueden beneficiarse de crear productos de apuestas para que ese dinero se utilice en el desarrollo del equipo, en el desarrollo de las ligas menores, etc. Varias cosas para aportar a eso. Primero, en Puerto Rico, para que no se me olvide, mucha gente pues está motivada, puede apostar en el deporte AA, en la liga superior de voleibol femenino, masculino, qué sé yo, en la liga interuniversitaria de waterpolo, si es que existe, por decir un ejemplo, no sé. Pero la realidad es que el reglamento lo que establece son las reglas mínimas por las cuales una casa de apuestas tiene que regirse. Y entre ellos establece que es deportes donde los participantes son mayores de edad, o te priva de apostar en deporte de niños, entre otras cosas tienen que ser deportes obviamente legales, pero es la casa apostadora la que decide si va a coger una apuesta en X, Y o Z deporte. So, no es que se abren las compuertas automáticamente para no poder apostar en cualquier deporte y juego de Puerto Rico, porque alguien tiene que cogerte esa apuesta. Esa apuesta no la coge la comisión, no la coge lo que dice el reglamento, la coge la casa con la que tú apuestas, que es la gran diferencia. Y una confusión que hay es cuando tú apuestas de manera legal, tú básicamente estás apostando contra la casa. Apuestas la línea que te ponen con la casa. Por otro que es una compañía privada. Sí, básicamente, sí, tú estás apostando, ¿sabes? Cuando uno sabe, te ha puesto 5 pesos, pues tú y yo estamos apostando el uno contra el otro. Pero si nosotros vamos los dos y vamos al casino y uno le apuesta a los Lakers, el otro le apuesta a los Bulls, y apostamos 5 pesos, probablemente uno gana, uno pierde, pero pierde contra la casa, no pierde contra ti. Y por cierto, podemos apostar cada uno a diferentes equipos y los dos ganar, los dos perder, dependiendo de lo que uno apueste. Y la cantidad de veces. Claro. Y entonces lo otro es que esto es como más un relato que nada. Yo en verdad no pienso, digo, están las excepciones, están lo que yo creo que es un tema que vamos a hablar eventualmente sobre el historial de match fixing que hay a nivel mundial, especialmente en Asia y
Bueno, y partes no hay, de que, Europa. no hay que ir tan lejos. No, a eso voy con el cuento, espérate. Ok. Que yo creo que lo que afecta es a ligas menores, ligas pequeñas, donde las apuestas se están llevando de manera ilegal para el lavado de dinero. Porque, bueno, la realidad es que es bien difícil tú convencer a LeBron o a Cristiano o a Messi de que vote un juego, porque hacen tanto dinero y tienen una imagen que no va a afectar. Pero cuando yo viví en Malasia, que estaba con la AFC, la oficina legal de nosotros compartía oficina con el departamento de disciplina y compliance y con una oficina que había que era de Interpol con Sports Radar. Como tú viste, es una compañía que se dedica a muchas de esas cosas. Cuando yo allí, mucho gusto, qué sé yo, Kiko Mendoza, de Puerto Rico. Y el tipo se ríe y me dice el nombre de un equipo. No voy a decirlo porque por si acaso no es verdad, no voy aquí a tirarle la mala a nadie. Pero me dice el nombre de un equipo de soccer, no son los Highlanders, es una liga más pequeña. Un equipo súper random. Y yo, ¿dónde tú sabes eso? Y me dice, no, es que ahí se cogen muchas apuestas ilegales porque como son ligas pequeñas, o en ese caso pasó, no estoy diciendo que pasó, estoy diciendo el relato que me hicieron, levanta banderas de las cantidades de apuestas de que en este juego se va a acabar 3-0, pero la mitad se va a acabar 0-0. Y en efecto pasa eso. Y en la manera en que se llevan a cabo las apuestas, pues es todos contra a última hora, al mismo momento, todos apostando lo mismo, etcétera, etcétera. Y esa apuesta ilegal, alegadamente, levantó bandera del Interpol en Malasia. Y fue de un deporte que hay aquí en Puerto Rico. Imagínate, pero eso también, aunque tiene un punto ahí, pero imagínate el posible impacto de que hay gente en Malasia pendiente, aunque sea por apuestas deportivas, a deportes aquí. No, pero no es una apuesta que ocurrió en Malasia. Fue una apuesta que levantó bandera porque se hizo en un mercado y levantó bandera en la oficina del Interpol en Malasia, que estaban viendo que está encargado probablemente de ese departamento de la región Norteamérica y el Caribe, digamos. Y allá lo que sea que pasó, levantó bandera y así pasa en todas partes del mundo. Pero cuando tú buscas, sí está el ejemplo de están los Black Sox, está Pete Rose, está el árbitro del NBA, Tim Donaghy. Pero son casos esporádicos. El problema son los equipos pequeños. Pero por ejemplo, en las ligas grandes, un buen ejemplo el árbitro. Pues como tú dices, los jugadores quizás no es tan fácil influenciarlo. Pero un árbitro sí, no ganan a un nivel que sea impagable para alguien que quiere. Bueno, que es parte, eso, pues, obviamente esto trae levanta ciertas banderas y las personas tienen que estar más preparados y más educados. Que en efecto es algo que se ha levantado bandera aquí, como tú dijiste al principio que en Puerto Rico han dicho, mira, yo tengo que educar a mis atletas sobre esto, pues sí, tiene que haber un proceso de educación de los efectos que puede tener el tú tomar una decisión como esta. Pero vamos, eso lo mismo va al dopaje, a match fixing, y a hacer cualquier acto ilegal. Y por eso es importante que las ligas, que lo que están haciendo en Estados Unidos, se están metiendo con las mismas casas de apuestas para ellos tener el control, o no todo el control, pero tener un control más directo de los datos que se usan, de cómo se van a utilizar los derechos de imagen de la liga y de sus jugadores, etcétera. O sea que ellos se están integrando en este proceso para tener algún tipo de control, que es algo que eventualmente aquí en Puerto Rico pues las ligas deben considerar tanto profesionales como aficionadas para generar ingresos adicionales, porque obviamente cuando este mercado comience aquí, con mucha probabilidad las casas de apuestas que van a estar disponibles primero van a ser las que ya existen a través de las agencias hípicas, los casinos, etcétera, que tienen que hacer renovar su licencia. Pero las próximas que vengan, lo que van a traer principalmente, además de esas, son deportes del extranjero.
O sea, que van a enfocarse en eso, que en Puerto Rico estoy seguro que muchas personas van a apostarle en los deportes de Estados Unidos, inclusive de Europa. Pero si logramos que también empiecen a apostar en los deportes de aquí de Puerto Rico de alguna manera segura, la verdad es que esas son preocupaciones genuinas. Además de las preocupaciones de yo si hago la apuesta, cómo sé que me van a pagar, cuánto me van a pagar, que no va a cambiar ¿verdad? El número de la apuesta, etcétera. Que yo creo también con eso eventualmente podemos hablar otro tema de cómo Bitcoin y el blockchain, pues el cryptocurrency y el blockchain puede ayudar por lo menos en las apuestas deportivas, hacerlas más seguras y transparentes. Pero hay un tema entero de blockchain y cryptocurrencies que tocaremos en los deportes, así que eso se los dejo para más adelante. Yo creo que este tema, obviamente se puede entrar bien a fondo, y lo vamos a hacer porque como veremos el reglamento en Puerto Rico es bastante específico en unas cosas, levanta bandera en otras. No quiero entrar en detalle porque puede que yo la haya leído, puede que haya Oye, sí, participado te en voy a esto. preguntar, Kiko. Aquí también en la Comisión Industria, en esa ley, se habla sobre los esports. Pero sin entrar en muchos detalles de lo que conllevan los esports, que es otro tema completo, ¿cómo podría entrelazarse estos deportes electrónicos con las apuestas? O sea, es un nicho que pudiera generar lo que pasa es muchas que apuestas por concepto. el reglamento y la ley actualmente es bastante general o bastante generalizado y acapara un montón de cosas. ¿Por qué está incluido o cuál es tengo que pensar yo, la idea o cómo se llegó a esta conclusión de incluirlo? Es principalmente porque el deporte eSport es el fastest growing sport in the world. So uno quiere estar involucrado en todo lo que pasa. Es un deporte donde hay muchas apuestas, se cogen apuestas entre los mismos jugadores, se cogen apuestas con las casas, se cogen apuestas en los torneos, y cuando en efecto son unos torneos y unos juegos que tienen tanto viewership. 380 millones, sí. Son los viewership, no los streaming, como Los ellos lo streaming. llaman. Pues quieren incorporarlo, pero hay que ver si en efecto es lo mismo o si deben de estar bajo un mismo reglamento o no, o simplemente entender que el eSport es un deporte en el cual se puede apostar, porque si tú te fijas en el reglamento, o como podrás ver en el reglamento, no se distinguen otros deportes. La pregunta es por qué se hace una distinción específica de eSport. No, en la ley vas a ver que se habla de los esports solamente de forma abstracta, y luego se dice que se van a permitir las apuestas de los esports. Nunca se define lo que son los esports, nunca se define quién tiene jurisdicción sobre los esports. Pero cuando vas entonces al reglamento, vas a ver que, como dice Kiko, lo separan de los demás deportes. Y yo, a mi entender, esto es que la persona que redactó el reglamento no ve los esports como un deporte, lo ve como un evento. Entonces necesita también tener como estamos hablando de la apuesta deportiva, queremos incluirlos, pero si no los vemos como un deporte, no podemos ponerlos dentro de deporte, así que los separamos y decimos que son un evento donde se puede apostar. No, o sea, el reglamento hasta ahora, ¿verdad? Lo último que leí, como tú dices, lo que regula básicamente es cómo apostar, si acaso, en los esports, pero no hay un reglamento para regular la industria de los esports. Entonces hay que ver también cómo se va a compaginar eso. Como uno pensaría que el reglamento de los esports iría más o menos a la par si lo van a regular las apuestas, pero habrá que ver cómo se desarrolla eso ahora este próximo cuatrenio. Quisiera explicarte un poco más, pero como procedimientos que están En llevándose a cabo ahora en proceso, pues voy a mantener silencio, pero aquí lo importante es si debe el eSport ser diferenciado de otro deporte al momento de hacer la apuesta, y si se va a diferenciar, el por qué hacerlo. Yo creo que es la pregunta que hay que hacerse, y en base a esa contestación pues determinarlo, porque Oye,
al final del día la razón de separarlos quizás no es que yo no entiendo que son separados. Yo mismo me estoy contradiciendo yo mismo, pero quizás no es que yo que los redacté entiendo que son separados, quizás es para acapararlos en el caso de que alguien entienda que son separados, alguien quiera el reglamento y quiera apostar los esports o quiera que los esports no sean parte del deporte. Así que en ese caso, como está diciendo Kiko, quizás determinar eso es importante, pero la forma que se redactó el reglamento, yo creo que acapara cualquiera de las dos contestaciones. En ese sentido, pues se hizo bien. Y tanto los esports como las apuestas deportivas van a ayudar también a la promoción de Puerto Rico en cuanto a turismo. Da una apertura a que la gente venga, apueste en los deportes. Digo, sí. Digo, la realidad, si uno tiene una visión de República Dominicana ya tiene eso desde pero hace tiempo. Pero mira, si tú tienes una visión de tratar de conseguir diferentes fuentes de ingresos de manera creativa y tratar de atraer turismo, bueno, yo no soy quien para juzgar, pero yo creo que si a ti lo que te interesa es apostar o la marihuana medicinal, que es el tema que hablamos con el licenciado Ortiz, pues mira, pues Puerto Rico te ofrece la oportunidad para tú registrarte y estar certificado para hacer ambas versus hacerlo en South Dakota, que es uno de los lugares que tú has hablado. Pues si uno como país sigue buscando todas estas diferentes maneras y oportunidades de desarrollo económico, pues son, yo creo que muy positivas y necesarias. Y no solo el capital que venga del extranjero, o sea, aquí lo que se tiene que incentivar es a que se establezcan negocios propios de aquí, pequeños pymes, de puertorriqueños que creen casas de apuestas que puedan servir. Oye, sí, eso es importante, pero a la misma vez entiendo que la inversión del extranjero lo que va a hacer, y si tú eres un grupo como DraftKings o como, se olvidó el nombre también de lo que estamos hablando, De FanDuel, Lo he leído tantas veces que ya para mí es lo mismo. Lo que hacen es elevar el nivel que tienen que tener estas pymes para poder competir con ellos. No es que lo hacen más oneroso, es que simplemente lo hacen elevar el nivel de integridad, elevar el nivel de facilidad, de acceso para las personas que apuestan. Y elevar los costos. No necesariamente, porque Sí, si quieres competir, sí. Los costos están establecidos por ley. Los mínimos van a estar establecidos por ley y los costos van a ser igual. El sistema operativo es igual para todo el mundo, está establecido. Ya hay un sistema que se tiene que operar. O sea que no es que te vamos a elevar los costos por simplemente ser. Es más. Bueno, pues tienes que invertir quizás más dinero en tu producto para competir con el producto que se está promocionando de otras marcas grandes. Es más, te voy a ser franco. Si tú lees el reglamento como está redactado ahora mismo, le eleva los costos más a las personas que van a traer la inversión de afuera. Cuando tú lees el reglamento y lees los comentarios de las personas que hablaron de traer la inversión de afuera, el reglamento en realidad es más oneroso para una persona que hace una inversión de, por ejemplo, si DraftKings está establecido en Texas y quiere invertir en Puerto Rico, la inversión que tiene que hacer es mucho más que una persona que quiere crear una compañía en Puerto Rico y sacarla y por eso digo que precisamente tienen que aprovechar para desde aquí empezar a crear esa independientemente que vengan compañías del extranjero, aquí se tienen que crear no solo compañías de apuestas locales, sino aplicaciones móviles de internet locales que se creen aquí y que el gobierno legisle para crear incentivos para que eso se mueva, se empiece a mover aquí, porque Estados Unidos va a llegar, pero yo estoy casi seguro que van a llegar, como te dije, por los deportes grandes internacionales, por las compañías aquí, si se mueven internamente, pueden crear quizás mercados y productos que estas compañías grandes no contemplan. Oye, y van a tener un beneficio, y es que con gran posibilidad, esto que estamos hablando otra vez de las 2022, de los incentivos para las personas del extranjero. Ley 60. Se llama la 2022 todavía. Como sea, pero con gran probabilidad, esto no va a existir por mucho tiempo. O sea, estamos pasando un periodo de elecciones y vemos que en Estados Unidos las elecciones, que es algo que vamos a terminar hablando ahora al final, van a cambiar probablemente mucho de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y la inversión extranjera, estos havens, estos tax havens que existen, ¿cómo se llama? Burbujas estas contributivas, van a dejar de existir probablemente, y porque hacen daño. Ellos quieren uniformidad o quieren recolectar taxes de todos los lugares,
y probablemente esto deje de existir. Así que la inversión aquí no va a ser tan beneficiosa como la inversión, no va a ser más beneficiosa que la inversión en cualquier otro sitio. Bueno, eso veremos, ¿verdad? Porque aquí yo creo que también hay que considerar la cultura de aquí. Y yo creo que en Puerto Rico ya existe una cultura de apuestas que se puede estimular. Y yo creo que cuando tú sopesas eso en un mercado que todavía está virgen, pues es negocio para compañías de afuera. Obviamente ellos van a buscar que los reglamentos los beneficien 100%, pero creo que como quiera, o como en todos los estados, van a entrar, van a establecer lo suyo y va a quedar de que se fomente, el gobierno fomente que los empresarios aquí también se metan en la industria. Y ese mismo, y yo creo que con esto vamos a terminar el tema de las apuestas, y es que en el reglamento, o hasta en la misma ley, si no me equivoco, se establecen categorías de operadores. Está el operador que es la casa grande, en este caso como de DraftKings, pero también hay unas cosas que son unos satélites que pueden ser hasta calleras, pueden ser casas de deporte hípico. Que sea como una agencia hípica sería el equivalente. Exacto, a un satélite. Es un brazo de un operador grande. En ese sentido, quizás la inversión es que hacerla para ser un operador grande, o para hacer una inversión para ser un operador chiquito, pequeño, como una gallera. Y lo que hace es simplemente crece ese negocio adscrito a un operador grande. Quizás esa es la forma de crecer las pymes. Si no tienes recursos para competir con ellos, pues una de ellos, if you can beat them, join them, en ese sentido. Yo creo que para finalizar este tema eso nos deja, ¿verdad?, con interrogantes de qué va a suceder. Creo que vamos a discutir este tema más a fondo, como dijimos anteriormente, una vez tengamos el reglamento aprobado y sepamos con más detalle o más seguridad, mejor dicho, cómo se va a ir desarrollando la industria y cómo se va a regular y los distintos protagonistas de este mercado. Ya yo sé que FanDuel y DraftKings están por ahí haciendo promociones y sé que eso es el futuro del deporte de Puerto Rico, pues en parte viratado al éxito de esta industria. Vimos las elecciones hace poco y esto puede cambiar mucho el panorama de los deportes. Y nada, voy a mencionar por encima varios temas que yo creo que vamos a tocar pronto porque son importantes y van a cambiar. Por un lado, ya hemos tocado el tema del name, image and likeness de los jugadores de colegial. Las elecciones, dependiendo de quién gane, pueden o no afectar el progreso de una legislación federal en el sentido del name, image and likeness. Hay que estar pendiente a qué pasa, quién gana. Para el año que viene, cuando Nevada termine de contar, sabremos. Cuando Nevada termine, quizás no llegaron a presentar un proyecto. Hay 2 proyectos ahora mismo corriendo. Presentados ya. Okay, pero hay que esperar a ver quién gana, a ver qué va a pasar. Claro. Lo segundo, lo estamos hablando, la sports betting, sports wagering, esto puede ser, ya vimos que se determinó en varios estados, pero quién gane, últimamente, al final puede ser determinante en cuántos estados se unan o decidan no unirse. O si hay alguna intención de que baje de presidencia alguna regulación. Correcto. De Casablanca, alguna regulación de la industria, que Correcto. no creemos que pase. El otro tema que vamos a hablar, que Kiko yo sé que está loco por hablarlo, el tema de antitrust. Es un tema que puede cambiar mucho dependiendo de quién gane la presidencia. Es un tema que está ahora mismo caliente y no lo voy a adelantar mucho, pero hay el béisbol. Y bien denso. El béisbol tiene una exención de antitrust. Está ahora mismo en juego si se queda esa exención o no, con un casito que hay en la corte. Y yo creo que Kiko... Tenemos el compromiso. Ya se emplazó al licenciado Carlos Chévere por su interés en la política y los elementos constitucionales. Le cedimos hasta final de mes para prepararnos, también por ciertas cosas que cree que prepararnos, pero yo entiendo que para final de mes debemos de estar bajando con un episodio bastante informático sobre la historia, dónde estamos parados, el impacto constitucional, que obviamente esa es la parte de Carlos, y lo que nosotros entendemos va a pasar en el futuro en el béisbol y cómo eso también puede impactar con lo que está pasando en NFL y en CAA. Exacto. Y el último tema que puede cambiar o no el ambiente deportivo es las leyes fiscales. Dependiendo de quién gane, pueden o no ser más beneficiosas para unos para otros. Ya vimos que varios equipos vendieron justo antes de las elecciones. Los Mets se vendieron hace poco, los Jazz se vendieron días antes de las elecciones. ¿Por asuntos contributivos? Porque no sabemos, hay mucha gente que cree que
si gana, y no quiero irme a parcializar con ningún Biden. si gana Biden, para las personas con dinero va a ser Sí, sí. menos. Los menos- dueños de los equipos Correcto. obviamente se afectan. Si gana Trump es más, así que estas personas decidieron vender justo antes de las elecciones para evitar ser afectados por esta nueva política si gana Biden. O si ganara Trump o lo que fuera a pasar. Que todavía a estas horas, Quizás cuando salga ahí... sí, 8 de la noche de hoy jueves, todavía no sabemos quién es el presidente de los Estados Sí, Unidos. esos 4 temas son temas que son importantes en el deporte y pueden cambiar dependiendo de quién gane la presidencia o dependiendo de quién gane en la legislatura, en el Senado. Así que hay que estar pendientes de esos temas. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir la discusión de la noche de hoy. Digo, para nosotros noche, para ustedes mañana. O cuando lo estén escuchando. Así que nada, búsquennos, Lex Deportiva Podcast, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Estamos en todas las plataformas. También nos puedes escuchar, dale oído en Spotify, en Apple Music y en YouTube a través de Oliveral Legal. Ya este es nuestro episodio 22. Díselo a tu papá, a tu tío. Si te gusta, comparte. Dale like, follow, share para que te notifiquemos. Y nos vemos el viernes que viene. We out!